¿Y si te dijera que todo lo que te han enseñado sobre la vejez es una mentira que te está robando los mejores años de tu vida? Detente un momento, porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar por completo el rumbo de tus próximos 20 o 30 años. En mi consultorio escucho casi todos los días la misma frase pronunciada con resignación: doctor, cuando ya no pueda valerme por mí mismo, no me quedará más que irme a vivir con mis hijos o meterme a un asilo. Y cada vez que escucho eso, siento un nudo en el pecho, porque sé que detrás de esas palabras hay un alma que ya se rindió antes de tiempo, que ya firmó su sentencia sin saber que existe una tercera puerta, una cuarta puerta. E incluso una quinta puerta que la mayoría de la gente jamás se atreve a tocar. Hoy quiero contarte la historia real de don Salvador Ramírez, un señor de 76 años que vive en la Ciudad de México, cuya vida dio un giro de 180 grados cuando descubrió que la vejez no tiene por qué ser sinónimo de encierro, dependencia ni soledad. Don Salvador no es millonario, no es excéntrico, no tiene contactos especiales ni una herencia familiar oculta. Es un hombre común y corriente, igualito a tantos abuelos que he atendido a lo largo de mis años de práctica médica, alguien que trabajó honradamente toda su vida en una oficina de gobierno, que amó profundamente a su esposa doña Carmen, que crió a 2 hijos con esfuerzo y sacrificio. Y que pensaba que su jubilación sería una etapa tranquila de caminatas matutinas, café con pan dulce y domingos rodeado de nietos. Durante muchos años así fue. Don Salvador y doña Carmen se levantaban a las 6 de la mañana, salían a caminar por el parque cercano a su casa en la colonia del Valle, comían verduras frescas del mercado, se cuidaban mutuamente la presión arterial y el azúcar, y se reían recordando los viejos tiempos. Los estudios médicos de don Salvador eran impecables, todos los valores dentro del rango normal, y él mismo presumía con orgullo: yo todavía estoy entero, no necesito que nadie me cuide. Pero la vida, mis queridos amigos, no toca la puerta antes de entrar con sus tormentas. Hace 3 años doña Carmen sufrió un derrame cerebral fulminante mientras preparaba el café de la mañana. Se fue en menos de 48 horas, sin despedirse, sin dejarle a don Salvador tiempo siquiera para asimilar lo que estaba ocurriendo. De pronto aquella casa que durante 40 años había estado llena de risas, de olores a guisado, de conversaciones cruzadas desde la cocina hasta la sala, se convirtió en una caverna silenciosa donde el eco de sus propios pasos lo perseguía como un fantasma. Al principio don Salvador se hizo el fuerte. Soy hombre, yo puedo solo, no necesito que me tengan lástima, repetía a sus hijos y a sus vecinos. Pero por las noches, cuando se sentaba frente al plato vacío del comedor y le hablaba al noticiero como si doña Carmen aún estuviera del otro lado de la mesa, sentía como un hueco helado se le abría en el pecho. Así me voy a marchitar, hablándole a las paredes, pensaba con terror. Y aquí, mis amigos, déjenme ponerme la bata de médico por un momento, porque lo que voy a explicarles es algo que los grandes estudios internacionales han comprobado una y otra vez. La soledad crónica no es solamente una emoción incómoda, es un veneno biológico que mata de manera silenciosa. Investigaciones publicadas por universidades como Harvard y por el Sistema de Salud británico han demostrado que sentirse solo durante años produce el mismo daño cardiovascular que fumarse 15 cigarros diarios, e incluso más. Cuando el cerebro humano percibe aislamiento prolongado, interpreta esa situación como una amenaza de supervivencia, porque biológicamente somos animales tribales que necesitamos del grupo para sobrevivir. Ante esa amenaza percibida, las glándulas suprarrenales comienzan a bombear cortisol, la hormona del estrés, de manera constante y descontrolada. Es como si manejaras tu coche con el freno puesto y al mismo tiempo pisaras el acelerador a fondo, el motor se sobrecalienta, los frenos se queman, las llantas se desgastan, y tarde o temprano algo va a tronar. Ese cortisol elevado lastima las paredes internas de las arterias, debilita el sistema inmunológico, produce inflamación crónica en el corazón y en el cerebro, acelera el deterioro cognitivo y favorece la aparición de cáncer, diabetes, hipertensión y depresión. Don Salvador, sin saber nada de bioquímica, sentía en carne propia ese deterioro, dormía mal, había perdido el apetito, le dolía el cuerpo sin razón aparente, y un cansancio espeso lo acompañaba desde la mañana hasta la noche. Fue entonces cuando su hijo mayor, Roberto,
le hizo aquella llamada que parecía una bendición caída del cielo. Papá, mi esposa Lupita y yo hemos estado platicando, y no nos parece que vivas solo. Vente con nosotros, tenemos un cuarto disponible, vas a estar con tus nietos, vas a estar acompañado. Para un hombre que se sentía caminando al borde de un abismo oscuro, esas palabras fueron como un rayo de luz. Claro que sí, con la familia uno nunca está solo, voy a poder ver crecer a los muchachos, voy a tener con quien platicar en las noches, se dijo. Y así, con una mezcla de alivio y esperanza, don Salvador vendió varios muebles, regaló otros tantos, guardó las fotos de doña Carmen en una caja de zapatos. Cerró con llave aquella casa llena de recuerdos y se mudó a la casa de su hijo en una colonia de las afueras de la ciudad. La primera semana fue maravillosa. Bienvenido, abuelito, lo recibieron los nietos, Diego de 16 años y Mariana de 14. Lupita le preparó su platillo favorito, mole poblano con arroz rojo. Roberto le mostró su nuevo cuarto y le dijo, «Esta es tu casa también, papá, siéntete libre». Pero pronto empezaron a aparecer las grietas, esas pequeñas fracturas invisibles que con el tiempo terminan derribando hasta el edificio más sólido. Don Salvador, como buen señor mayor, se despertaba a las 5 de la mañana. Esto no es un capricho ni una manía, es pura fisiología. Con los años, nuestro reloj biológico interno, lo que los médicos llamamos el ritmo circadiano, se adelanta de manera natural porque la glándula pineal produce menos melatonina, la hormona del sueño. Es decir, despertarse temprano en la vejez es una señal de un organismo sano, no de un desorden. Don Salvador prendía la televisión a las 5:30 para ver las noticias matutinas, una costumbre que tenía desde hacía 40 años. Pero a la cuarta mañana, Roberto bajó con cara de pocos amigos. «Papá, por favor, baja el volumen, todavía estamos dormidos, los muchachos tienen que ir a la escuela y necesitan descansar». Don Salvador se disculpó avergonzado, apagó la televisión y desde ese día empezó a quedarse en su cuarto, conteniendo la respiración hasta que escuchaba que los demás se levantaban. Caminaba al baño en puntitas, abría la puerta del refrigerador con cuidado para que no rechinara, evitaba sonarse la nariz con fuerza. Se sentía como un huésped incómodo en una casa ajena, como alguien que estorba aunque nadie lo diga abiertamente. La comida fue otra batalla silenciosa. Don Salvador prefería sabores tradicionales, caldo de pollo, sopa de fideo, frijoles de la olla, pescado a la veracruzana. A los nietos les gustaban las pizzas, las hamburguesas, las quesadillas con tocino, los nuggets congelados. Lupita, que era una nuera bien intencionada, a veces le preparaba un platillo aparte, pero esa misma amabilidad terminó pesándole a don Salvador como una losa. Cada vez que ella se desviaba a hacerle algo especial, él bajaba la cabeza y murmuraba, «No te molestes, hija, yo como cualquier cosa». Aunque por dentro deseaba con todas sus fuerzas un buen plato de mole de olla bien picosito. Pero la gota que derramó el vaso ocurrió una noche cualquiera. Don Salvador se había levantado a tomar agua y, sin querer, alcanzó a escuchar desde el pasillo una conversación entre Roberto y Lupita en la cocina. «Otra vez tu papá dejó la luz del baño prendida toda la noche, y como se la pasa todo el día en la casa, el recibo de la luz ya se duplicó. Pues ¿qué quieres que haga? Mi vida, no tiene a dónde irse». «Yo entiendo, Roberto, te lo juro que entiendo, pero llego cansada del trabajo, todavía tengo que cocinar, atender a los niños, y encima estar pendiente de él, midiendo cada palabra para que no se ofenda. Yo también soy humana». Don Salvador se quedó congelado en la oscuridad del pasillo, con el vaso de agua temblándole en la mano. Regresó a su cuarto sin hacer ruido, se metió a la cama y lloró en silencio para que nadie lo escuchara. Lloraba no de coraje contra su nuera ni contra su hijo, porque entendía que ellos también tenían razón, lloraba porque sentía que él, que había trabajado 35 años para sacar adelante a su familia, que había pagado una hipoteca durante 2 décadas, que había celebrado quinceañeras y graduaciones con sus ahorros, ahora era un estorbo, un bulto, una carga eléctrica adicional en el recibo de luz. Y aquí, queridos amigos, quiero detenerme para explicarles algo crucial desde el punto de vista médico. Lo más doloroso para un ser humano,
lo que más le acorta la vida, no son las enfermedades físicas. Lo que verdaderamente mata es la pérdida del sentido de propósito, sentir que uno ya no le sirve a nadie, que no aporta nada, que su existencia se redujo a ocupar espacio. Este tipo de estrés crónico vinculado a la pérdida de autoestima y de identidad provoca cambios físicos reales en el cerebro. El hipocampo, que es la estructura encargada de la memoria y de la regulación emocional, literalmente se encoge, pierde volumen. La depresión en los adultos mayores no es una tristeza pasajera, es una atrofia cerebral medible en resonancias magnéticas. Por eso, vivir con la familia, lejos de ser la solución mágica que muchos imaginan, puede convertirse en una jaula dorada que termina apagando la chispa vital del abuelo o de la abuela. A la mañana siguiente, don Salvador habló con su hijo y le dijo con voz firme aunque temblorosa: «Hijo, te lo agradezco con toda el alma, pero me voy a regresar. Esta no es mi casa, y aunque ustedes me quieran, yo aquí no puedo ser yo». Pensando que ya no quería ser carga para nadie más, don Salvador consideró entonces la segunda opción que la sociedad nos vende: una residencia de lujo para adultos mayores. Había trabajado toda su vida, tenía sus ahorros guardados, había vendido la casa de la Colonia del Valle y disponía de un buen capital. Que un equipo de profesionales se haga cargo, así nadie sufre, ni yo ni mis hijos. Visitó una de las residencias más prestigiadas del sur de la ciudad, una con jardines hermosos, alberca techada, gimnasio, salón de baile y un folleto a todo color que prometía una vejez de hotel 5 estrellas con atención médica las 24 horas y alimentación gourmet supervisada por nutriólogos. El costo era de 50,000 pesos mensuales, más una cuota de ingreso de 800,000 pesos. Pero, según le aseguraron, valía cada centavo. Don Salvador decidió hacer una estancia de prueba de 2 semanas. Lo que vivió en esas 2 semanas fue, en sus propias palabras, la antesala del cementerio disfrazada de hotel boutique. Permítanme explicarles por qué, y por qué como médico siento la obligación moral de advertirles sobre esta opción que tan alegremente se promueve en revistas y publicidad. En la residencia todo, absolutamente todo, estaba regido por un horario inflexible. Desayuno a las 7 en punto, comida a las 12, merienda a las 4, cena a las 6:30, luces apagadas a las 9. Don Salvador, acostumbrado a comer cuando le daba hambre, a quedarse leyendo hasta las 11 de la noche, a salir a caminar a la hora que quisiera, sintió que había ingresado a un internado para niños o a un hospital psiquiátrico. Y aquí viene un concepto médico fundamental que quiero que todos memoricen. El cerebro humano se mantiene joven y funcional gracias a algo llamado autodeterminación. Cada vez que uno decide qué ropa ponerse, qué comer, a qué hora salir, a quién llamar por teléfono, está activando la corteza prefrontal, la parte más sofisticada y humana del cerebro, esa que nos diferencia de los demás animales. Cuando a una persona mayor le quitan esas pequeñas decisiones cotidianas con el pretexto de cuidarla, el cerebro recibe el mensaje de que ya no necesita pensar, y entonces, como un músculo que se atrofia por falta de uso, comienza a apagarse de manera acelerada. En psicología clínica esto se conoce como indefensión aprendida. Imagínense a un pájaro que durante años ha vivido en una jaula donde le ponen el alpiste y le cambian el agua. Un buen día le abren la puerta, pero el pájaro se queda sentado en su barrita porque ya olvidó que tiene alas. Eso, queridos amigos, es lo que les pasa a los abuelos institucionalizados. A cambio de seguridad les apagan el interruptor de la voluntad de vivir. Lo que más torturó a don Salvador fue el asunto del baño. Toda su vida había sido un hombre de rituales. Le encantaba meterse a la regadera caliente al final del día, dejar que el agua le cayera sobre los hombros, cantar viejas canciones de José Alfredo Jiménez mientras se enjabonaba sin prisas. Era su momento sagrado, su forma de cerrar el día. En la residencia, los baños estaban programados 2 veces por semana, los martes y los viernes, entre las 2 y las 4 de la tarde, con un máximo de 30 minutos por persona, y siempre con un asistente esperando del otro lado de la puerta. Don Salvador, ya casi se le acaba su tiempo, le decían tocando suavemente. Médicamente hablando, un baño caliente debería ser una experiencia que activa el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de la relajación profunda,
de bajar la presión arterial y de preparar al cuerpo para un sueño reparador. Pero un baño cronometrado y vigilado produce justamente el efecto contrario. Dispara el sistema simpático, eleva el cortisol, sube la presión, acelera el corazón. La supuesta medida de seguridad se convierte en un factor de riesgo cardiovascular. Yo todavía me puedo bañar solo, no estoy demente. ¿Por qué me tratan como prisionero?, se preguntaba don Salvador en silencio. Pero no se atrevía a quejarse, porque ya había escuchado a las cuidadoras hablar mal de los abuelitos quejumbrosos y conflictivos, y temía que si abría la boca lo etiquetaran y lo trataran todavía peor. La comida fue otro golpe duro. El menú estaba diseñado por una nutrióloga, las calorías estaban perfectamente calculadas, pero los sabores eran insípidos, los platillos llegaban tibios y las texturas estaban procesadas de manera infantilizante. Le servían pescado sin espinas, deshecho, blandito, como si fuera papilla para bebé. Las verduras estaban hervidas sin condimento. La carne estaba molida o cortada en cuadritos minúsculos. Y aquí va otra advertencia médica importante: masticar es una de las funciones cerebrales más subestimadas. En la raíz de cada uno de nuestros dientes hay una estructura llamada ligamento periodontal, que actúa como un sensor de presión conectado directamente con el cerebro. Cada vez que mordemos algo crujiente, ese sensor manda un torrente de información al hipocampo y a la corteza cerebral, estimulando el flujo sanguíneo y manteniendo viva la memoria. Masticar es literalmente hacer aeróbics para el cerebro. Cuando a un adulto mayor capaz de masticar perfectamente le sirven comida procesada por miedo a que se atragante, le están robando una de sus mejores herramientas para prevenir la demencia. Y por encima de todo, estaba la soledad disfrazada de compañía. El comedor de la residencia tenía capacidad para 100 personas, pero el ambiente era el de un velorio prolongado. Muchos residentes ya tenían deterioro cognitivo avanzado y no podían sostener una conversación. Otros simplemente miraban el plato sin levantar la vista. El único sonido era el de los cubiertos chocando contra la loza y el murmullo lejano de un televisor sintonizado en un canal de telenovelas viejas. El personal era amable, sí, pero con esa amabilidad de manual, esa sonrisa entrenada que no llega a los ojos. «Buenos días, señor Ramírez, ¿cómo amaneció hoy?», le preguntaban, pero antes de que terminara de contestar ya estaban anotando algo en su tableta y caminando hacia el siguiente residente. Nadie sabía que don Salvador había sido campeón regional de dominó en su juventud, que había viajado a Cuba con doña Carmen en su aniversario 25, que tocaba la guitarra y se sabía de memoria las letras de Agustín Lara. Para ellos era simplemente el de la habitación 214. Una noche, recostado en su cama mirando un techo blanco e impersonal, don Salvador tuvo un pensamiento que lo estremeció: aquí no soy nadie. Aquí estoy esperando a morirme en una caja segura, limpia y bien iluminada, pero caja al fin. Al día siguiente recogió sus cosas, agradeció la atención y se marchó. No le devolvieron la cuota de ingreso completa, perdió bastante dinero, pero sintió que recuperaba algo mucho más valioso: la posibilidad de seguir siendo Salvador Ramírez. Sin embargo, ahora estaba peor que al principio. Había salido de la casa de su hijo, había salido de la residencia, estaba viviendo temporalmente en un departamento amueblado en la colonia Roma y no veía salida por ninguna parte. Entonces, ¿qué me queda?, se preguntaba mirando por la ventana las luces nocturnas de la ciudad. ¿Voy a morir solo en este cuarto rentado, sin que nadie se entere hasta que el olor llame la atención de los vecinos? Pero, mis queridos amigos, déjenme decirles algo que he aprendido en mis muchos años de medicina. El ser humano tiene un instinto de supervivencia que muchas veces se activa precisamente cuando todo parece perdido. Es como si en el momento del mayor naufragio, una fuerza interior nos empujara a buscar una tabla a la cual aferrarnos. Una tarde, sin rumbo, don Salvador entró a una biblioteca pública en la colonia Condesa, simplemente para escapar del calor del mediodía. Caminó entre los estantes sin buscar nada en particular, y de pronto sus ojos se posaron sobre un libro con un título curioso: Vivir juntos sin perderse, comunidades intencionales para adultos mayores. Lo tomó casi por casualidad, se sentó en una mesa junto a la ventana y empezó a leer.
En la primera página encontró una frase que le sacudió el alma. No tienes que elegir entre la soledad del hogar individual y la dependencia del asilo. Existe una tercera vía, vivir con personas que eligen estar contigo, manteniendo tu independencia, tu privacidad y tu dignidad. Bioquímicamente, lo que ocurrió dentro de la cabeza de don Salvador en ese instante fue extraordinario. Su cerebro, que llevaba meses inundado de cortisol y de hormonas del estrés, recibió de pronto un torrente de dopamina, esa hormona del entusiasmo y de la acción, y un disparo de serotonina, la mensajera del bienestar. La esperanza, queridos amigos, no es una metáfora cursi, es una reacción química medible, real, capaz de revertir procesos inflamatorios y de activar regiones cerebrales que estaban dormidas. Don Salvador pidió prestado ese libro, llegó al departamento, encendió su computadora y empezó a investigar. Descubrió que existía un movimiento llamado Covivienda Senior, cohousing o vivienda colaborativa, que estaba creciendo en países como Dinamarca, Suecia, Países Bajos, España, y que poco a poco también empezaba a tener presencia en México. Encontró un proyecto a 1 hora de la Ciudad de México, en un pueblo tranquilo del estado de Morelos, donde un grupo de 12 adultos mayores había comprado entre todos una propiedad antigua y la habían adaptado de modo que cada uno tuviera su departamento privado, completamente equipado con cocina, baño y sala propios, pero compartiendo espacios comunes como un comedor amplio, una huerta orgánica, una sala de lectura y un jardín lleno de bugambilias. Don Salvador pidió una cita, viajó al lugar y lo que encontró le cambió la vida para siempre. No era un asilo, no era una residencia, no era un edificio con olor a desinfectante y a comida recalentada. Era una comunidad viva. Cuando llegó, eran cerca de las 6 de la tarde y varios residentes estaban en la cocina común preparando la cena entre risas. Doña Lourdes picaba jitomate para una salsa molcajeteada, don Felipe tocaba la guitarra en una esquina, doña Mercedes le pedía la opinión a don Joaquín sobre cuánta sal ponerle al guisado. Oiga, ¿usted es don Salvador? Mire, hoy estamos haciendo enchiladas verdes, se queda a cenar y nos cuenta de usted, le dijo doña Lourdes con una sonrisa franca, esa sonrisa que sí llega a los ojos. No había uniformes, no había placas con números de habitación, no había horarios pegados en la pared. Había gente. Gente común y corriente que había decidido que la última etapa de la vida no tenía por qué vivirse como un trámite. Lo más sorprendente, además, fue el costo. Vivir ahí le salía aproximadamente la cuarta parte de lo que pagaba en la residencia de lujo, porque al compartir gastos de luz, gas, agua, mantenimiento, jardinería y compras al mayoreo, los costos individuales se reducían enormemente. Cada residente pagaba alrededor de 12,000 pesos al mes, lo cual incluía todos los servicios y una parte proporcional de los alimentos comunes. Don Salvador se mudó al mes siguiente. Permítanme contarles cómo es su vida ahora, porque cada detalle tiene una base médica que vale la pena conocer. Por las mañanas se despierta cuando su cuerpo se lo pide, generalmente alrededor de las 5:30. Se prepara un café de olla con canela, sale al patio interior, respira aire fresco, mira las plantas, lee el periódico. Como nadie lo está apurando, su sistema nervioso parasimpático trabaja con calma, su cortisol matutino se mantiene en niveles saludables y su ritmo circadiano funciona en armonía. A media mañana se encarga del huerto comunal, un papel que él mismo se ofreció a tomar. Riega los jitomates, deshierva los rosales, le platica a las plantas mientras trabaja. La exposición al sol le genera vitamina D, que fortalece sus huesos y previene osteoporosis, el movimiento físico moderado mantiene su masa muscular y su densidad ósea, y la satisfacción de ver que los demás disfrutan de los tomates que él cultivó libera oxitocina, conocida como la hormona del cariño. La oxitocina, queridos amigos, es uno de los antiinflamatorios más poderosos que existen, capaz de bajar la presión arterial, reducir la ansiedad y fortalecer el sistema inmunológico, y la única forma de producirla es a través del contacto humano significativo, no a través de una pastilla. A mediodía, quien tiene ganas se reúne en la cocina común para comer juntos. Quien prefiere comer solo, se va a su departamento y nadie se ofende. Esa es la regla de oro del lugar,
nada es obligatorio. La libertad de elegir cada día con quién compartir y cuándo retirarse es lo que mantiene sano el equilibrio emocional. Por las tardes, don Salvador se mete a su propia regadera, sin reloj, sin asistentes, sin tocar la puerta. Canta sus canciones, se queda el tiempo que quiere, se pone la pijama y baja a la sala común si tiene ganas de platicar, o se queda en su cuarto leyendo si prefiere estar tranquilo. Una vez, hace algunos meses, don Salvador amaneció con gripa fuerte y se quedó todo el día en cama. A media tarde alguien tocó la puerta. Era doña Lourdes con un caldo de pollo humeante y un té de jengibre con miel. Don Salvador, no lo vimos en la comida y nos preocupamos. Aquí le dejo esto, descanse, y si necesita algo, solo grite. No había cámaras de vigilancia, no había alarmas, no había timbres de emergencia, solo había vecinos atentos, ese tejido humano que es la mejor medicina preventiva del mundo. Hoy don Salvador me dice con los ojos brillantes: doctor, le juro que estos son los años más felices de mi vida. Tengo 76, y por primera vez desde que se fue mi Carmen, me levanto con ganas de vivir el día. A lo largo de la historia de don Salvador hay 3 lecciones médicas y humanas fundamentales que quiero que se lleven grabadas, porque pueden literalmente alargarles la vida en años de calidad, no de sufrimiento. La primera lección es que en la vejez uno necesita seguir siendo protagonista, no cliente. En un asilo, por más lujoso que sea, te tratan como huésped de hotel, vienen a hacerte la cama, te sirven la comida, te bañan si hace falta. Suena cómodo, pero te quita el papel, el rol, la función. Y el ser humano, cuando pierde su función en el grupo, se apaga rápido. Las investigaciones en neurociencia han demostrado que las actividades domésticas cotidianas, decidir el menú, hacer la limpieza, organizar una salida con amigos, son los ejercicios más potentes para mantener la corteza prefrontal activa y prevenir el Alzheimer. Vivir en una comunidad colaborativa te da espacios reales para sentir que tu aportación importa, que sin ti algo faltaría. La segunda lección es que necesitamos una cercanía con distancia, lo que en otros idiomas se llama la sopa que no se enfría. Vivir con los hijos suele fallar porque la cercanía es tan asfixiante que ambos lados terminan resentidos. Vivir completamente solo es igual de mortal, porque el aislamiento mata. La covivienda ofrece la fórmula perfecta. Cada quien tiene su llave, su cuarto, su silencio cuando lo necesita, pero al abrir la puerta encuentra rostros conocidos que lo saludan con un buenos días sincero. Este equilibrio entre soledad reparadora e interacción significativa es exactamente lo que el sistema nervioso autónomo necesita para mantenerse en homeostasis. La tercera lección es la economía. Mientras un asilo de lujo en Ciudad de México puede costar entre 30 y 50 mil pesos mensuales más un depósito inicial de cientos de miles, una covivienda bien organizada puede salir entre 8 y 15 mil pesos al mes, dependiendo de la zona. Lo que uno se ahorra se puede gastar en lo que verdaderamente alimenta el alma: viajes, libros, regalos para los nietos, una buena comida en un restaurante con los amigos, clases de pintura, conciertos. El dinero, cuando se invierte en experiencias placenteras y no en gastos administrativos de instituciones impersonales, se convierte en dopamina, en serotonina, en años de vida. Quizás algunos de ustedes estén pensando: doctor, pero a mí no me gusta convivir, soy bien especial, no soporto los chismes, los pleitos entre vecinos me ponen mal. Lo entiendo perfectamente y respeto ese sentir. La buena noticia es que las coviviendas modernas tienen procesos de entrevista previa donde se asegura la compatibilidad de valores y de estilos de vida. Existen coordinadores profesionales que median en caso de conflicto, y, sobre todo, uno puede elegir comunidades pequeñas. De 5 o 6 personas, donde la convivencia es más íntima y manejable. También está creciendo una modalidad llamada vecindad de amigos, donde 3 o 4 amistades de toda la vida deciden rentar departamentos en el mismo edificio o comprar casas en la misma cuadra para envejecer cerca pero no encimados. No necesitas buscar un proyecto sofisticado, puedes crear el tuyo con la gente que ya conoces y en quien confías. Ahora, mi consejo médico más importante, y por favor escúchelo con atención, no esperes estar enfermo o dependiente para tomar esta decisión. La corteza prefrontal,
la parte del cerebro que nos permite planear, decidir y ejecutar cambios grandes en la vida, se deteriora rápidamente con la edad y con las enfermedades. Si don Salvador hubiera esperado a tener un infarto, una caída grave o un diagnóstico de demencia, jamás habría tenido la energía mental ni la lucidez emocional para investigar opciones, visitarlas, comparar costos y mudarse. Habría terminado en el primer lugar que sus hijos, con buena intención pero sin tiempo para investigar, le hubieran encontrado. Tomar la decisión ahora, mientras todavía caminas con paso firme y tu cabeza está clara, es uno de los actos de amor propio más profundos que puedes regalarte. Cuando vayas a visitar una posible comunidad, te recomiendo encarecidamente que pidas una estancia de prueba de al menos una semana. No te fijes en lo bonito del edificio ni en la modernidad del mobiliario, fíjate en los rostros. La gente sonríe de manera espontánea o tiene la mirada apagada. Conversan entre ellos con interés genuino o se ignoran. El personal, si lo hay, se ríe con los residentes o solo les habla como a pacientes. Nuestro cerebro tiene unas neuronas llamadas espejo, que automáticamente nos sincronizan con las emociones de quienes nos rodean. Si vives entre personas alegres, te volverás alegre. Si vives entre personas marchitas, te marchitarás. Elige tu entorno como elegirías la medicina más importante de tu vida, porque eso es exactamente lo que es. Para cerrar, quiero decirles algo desde el fondo de mi corazón. La vejez no es el epílogo descolorido de tu existencia, no es un castigo, no es una rebaja, no es una sala de espera para la muerte. Es la etapa en la que finalmente, después de tantos años de obligaciones laborales, hipotecas, crianza y sacrificios, has ganado el derecho de vivir para ti. Don Salvador Ramírez me dijo una frase que llevo grabada: doctor, antes pensaba que cuando llegara a viejo, la vida se me iba a terminar. Hoy sé que apenas estaba empezando la mejor parte. No te resignes. No te encojas. No te apagues. Tienes derecho a elegir con quién compartir tus mañanas, qué comer en la cena, a qué hora bañarte, con qué música acostarte. Ese derecho a la autodeterminación es la columna vertebral de la dignidad humana y, médicamente comprobado, el factor más poderoso para alargar la vida con calidad. Si después de escuchar todo esto sientes que algo se removió dentro de ti, que tal vez existe una posibilidad que no habías considerado, te invito a dar un paso muy pequeño hoy mismo. Busca en internet Covivienda Senior México, pide un folleto. Habla con un amigo de confianza tomándote un café y dile: oye, ¿qué tal si nos imaginamos otra forma de envejecer? Esa pequeña acción ya activa tu cerebro, libera dopamina y te coloca en el camino de quien decide su destino en lugar de sufrirlo. La segunda mitad de la vida puede ser, te lo aseguro como médico y como ser humano, la más libre, la más sabrosa y la más auténtica que hayas vivido. Tú eres el protagonista, no el extra. Cuéntame en los comentarios qué piensas de esta cuarta opción, si ya conocías el concepto de covivienda, si te interesa explorarlo, o si tienes una historia parecida a la de Don Salvador que quieras compartir. Tus palabras pueden ser el empujón que alguien más necesita para atreverse. Si este contenido te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal, porque seguiremos compartiendo recetas reales para vivir muchos años con salud, libertad y alegría. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, y recuerda, nunca es tarde para reescribir el último capítulo de tu vida.